parte de este curso que acaba esta semana y de otras personas que se han inscrito en este webinar porque quisimos no ser tan egoístas y abrirlo a quien tuviera interés y no solamente a la gente que había formado parte del curso. Entonces aquí van a encontrar ustedes que tenemos estudiantes del curso que terminan hoy, pero también gente bueno, de la región de América Latina y el Caribe, al que nosotros le difundimos el link de este webinar. Entonces, dicho Solo esto, una acotación. Los estudiantes, por ejemplo, hay de Guatemala y de otros lugares, son personas que están trabajando en unidades del Estado, que están lidiando con procesos de diálogo. O mm, sea, digamos, no son universitarios, sino en el caso de Guatemala, que lo conozco bien, son gente que trabaja en la Secretaría de Diálogo que se acaba de conformar, mm, ¿verdad? Y sí, están ávidos de este sí. tipo de insumos. Claro, eso es interesante. Hay gente de universidades, pero la mayoría, el público nuestro siempre en general son servidores y servidoras públicas de cualquiera de los 33 países de América Latina. O a veces nos pasa, en este caso creo que no, que tenemos gente de fuera de la región también. Antes de comenzar y de empezar a explicar la dinámica, quiero presentar muy brevemente a los cuatro panelistas. Breve digo porque lo más importante es lo que hablen, su currículum uno los puede consultar, pero no deja de ser importante presentarlos especialmente. Voy a empezar por Francisco. Francisco Díez es argentino, es experto en resolución de conflictos y construcción de paz en América Latina y tiene una amplia experiencia en sociedades polarizadas. O sea, Francisco, sos el hombre de los próximos años. Graciela Tapia también es argentina, tiene más de 25 años de experiencia en diseño y conducción de procesos de diálogo en la región. Carlos Sarti, entiendo que es guatemalteco, Carlos, ¿no? Sí. Director de la Fundación ProPaz, especializado en la prevención y transformación de conflictos relacionados con la protección de recursos naturales y derechos ambientales. O sea, si se dan cuenta, es gente que está en los temas de verdad calientes que tenemos en la región y en el mundo, podría decirse. Y finalmente presento a Elena Díez Pinto, que es mi supervisora, que es la coordinadora actual de un área que se denomina Planificación Prospectiva y Desarrollo Territorial en el ILPES, en CEPAL, que es el área que ha organizado este curso. Elena es investigadora en diálogos multiactor, planificación estratégica y escenario transformadora. Y de hecho, ella propuso los tres nombres que la acompañan, dada la amplia experiencia en procesos de diálogo que han tenido los cuatro en la región de América Latina y el Caribe. Nos acompañan también colegas del ILPES como María del Pilar, Mauricio, Luis Rifo, a los que les agradecemos su presencia. Bueno, les cuento que yo voy a ser de moderadora de este diálogo, de este webinar, y voy a explicar que cada panelista tendrá una presentación de unos 10 a 12 minutos. Yo a los 10 minutos les voy a avisar, perdón la interrupción, pero un poco para que podamos hablar todos en un punto de igualdad. Entonces, cada panelista hará su presentación de unos 10 a 12 minutos y va a abordar tres preguntas juntas. Yo las voy a leer ahora. Y luego de que cada panelista trate de responder esas tres preguntas, les daré a los cuatro juntos un espacio de unos 15 minutos para reaccionar e intercambiar puntos de vista en función de lo que cada uno haya dicho, porque de pronto cuando uno escucha al otro se acuerda de algunas cosas que es importante agregar. Y posteriormente se va a abrir un espacio para comentarios, preguntas, pero a través del chat que va a administrar María del Pilar. O sea, María del Pilar va a ir después leyendo cada una de las preguntas para que ustedes puedan ir contestando. Creo que está claro, ¿no es cierto?, la dinámica. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que yo lea las preguntas y ustedes puedan tomar nota. Pensé proyectarlas, pero me parece que es más interesante que nos miremos la cara. Entonces, poner un PPT con las tres preguntas no me parecía oportuno. No sé si quieren que enuncie las preguntas. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos por la primera. La primera pregunta que pensamos fue,
En el contexto actual de fragmentación social, de pérdida de representatividad y de liderazgos políticos débiles, ¿es posible impulsar diálogos exitosos? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para construir un buen proceso de diálogo? Y en tercer lugar, ¿cómo hacer sostenibles los acuerdos que se alcanzan después que culmina un proceso de diálogo? O sea, primero el contexto, ¿no es cierto? Si con este contexto adverso que tenemos de policrisis o permacrisis, o como les guste llamarlo, es posible impulsar diálogos exitosos. Si fuera posible, si es posible, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que estos lleguen a buen puerto? Y en tercer lugar, ¿cómo hacer sostenibles los acuerdos, los pactos que se logran adquirir o alcanzar en estos procesos de diálogo? Entonces, el orden de presentación va a ser el siguiente. Graciela en primer lugar, luego Carlos, tercer lugar Francisco y finalmente Elena. Y yo voy a tener la amarga misión de a los 10 minutos recordarles que le quedan 2 minutos. ¿Les parece bien? Excelente. Bueno, cómo no. Entonces empezamos con Graciela. Adelante, Graciela. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muchas cosas para decir. Esta primera pregunta me parece muy desafiante porque lo que estamos viendo, me parece, quienes trabajamos en estos contextos, es que la polarización hoy es una estrategia política. ¿No? Entonces, o sea, no es lo mismo la polarización en algunos contextos donde nosotros siempre solemos trabajar con dificultad para generar condiciones para el diálogo cuando hay sociedades tan fragmentadas. Y entiendo que más o menos los cuatro tenemos la misma cosmovisión y hemos tenido la misma formación en construcción de paz y tenemos más o menos la metodología para ir viendo de qué manera uno puede ir identificando las condiciones de confianza, porque lo que yo quisiera remarcar como idea central es que cuando la gente no se tiene confianza entre sí, tiene que tener confianza en un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos confianza en ese espacio y cómo generamos confianza en ese proceso? Que es como cualquier proceso, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto, no va a ir al juez si no confía en el juez, ¿no? A resolverlo. Bueno, y creo que entiendo pasar lo mismo con estos espacios de diálogo. Si no hay confianza en los procesos, es muy difícil que la gente quiera participar. Y si además la estrategia es la polarización, la estrategia política es no nos conviene dialogar, ¿no? No queremos dialogar, bueno, todavía con más dificultad, ¿cómo generamos esos espacios en lo que llamamos dentro de las metodologías lo que es la acción sin daño, ¿no? ¿Qué significa la acción sin daño? Tener mucho cuidado en que lo que hagamos no potencie los divisores, ¿no? Y pueda fomentar esos conectores. Entonces yo creo que en general las condiciones nunca están dadas, con lo cual el mayor trabajo es poder trabajar en esas condiciones, ¿no? En evaluar cuánta asimetría de poder hay entre los participantes. Estoy pensando que hay diálogos muy diferentes, porque nosotros estamos hablando aquí de diálogos políticos y sociales. Entonces, si estamos hablando de diálogos en el marco de lo que muchos de nosotros hacemos, que es toda la problemática socioambiental, todo lo que requiere de conversaciones entre distintos sectores que tienen intereses muy diferentes, pero que de alguna manera requieren, ¿no? Cierto nivel de conectividad porque son interdependientes, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, trabajando hace muchos años en el PNUD con un programa global de gobernanza ambiental, donde estamos ahora trabajando todo lo que es la estrategia del litio en los 3 países, Elena sabe, y estamos haciendo como pequeñas intervenciones de diálogos multisectoriales, donde el diseño metodológico no necesariamente es convocamos ya a un proceso para ponernos de acuerdo,
¿no? Sino que vamos generando espacios, condiciones, evaluando quiénes hablar con quiénes primero. Y esto creo que también tiene que ver con lo que tanto Elena como Franny como Carlos remarcan mucho, que es el foco en el diseño del proceso, ¿no? ¿Por qué el diseño de un proceso es tan importante? Y una vez que evaluamos que hay que intervenir, ¿cómo diseñamos ese proceso? ¿Cómo generamos esas condiciones de confianza? Y ahí me parece que hay algunos puntos absolutamente claves. Una es no generar una expectativa que no podamos cumplir, o sea, que la gente tenga claro cuál es la meta, cuál es el objetivo de de este espacio, ¿no? El otro es generar la confianza desde la convocatoria, porque esto es como cuando a uno lo invitan a la fiesta, ¿no? ¿Quién invita? ¿Quién más va? Entonces, es muy difícil que en tanta polarización haya convocantes que generen confianza entre todos. Entonces, identificar quiénes debieran convocar, co-convocar, para avanzar en un proceso que genere que vengan los que tienen que venir, ¿no? El ir preguntando qué necesita la gente para tener confianza en este proceso, me parece que es clave. Por eso armar estos equipos y diseñar qué roles va a necesitar este proceso, ¿no? Que trabajamos mucho en el proceso de paz de Colombia, sabemos cuántos roles tuvieron que aparecer para generar esa confianza. Había roles de garantes, había roles de acompañantes, después se generaban procesos en territorios que trataban de alguna manera, asimilar lo que estaba pasando en La Habana, ¿no? Lo que fue el proceso de la cumbre única, campesina, indígena, y, y todo el mundo decía, yo si no hay un garante de este espacio, no voy a participar. ¿M? Entonces, insisto en la confianza, los garantes son muy distintos. Entonces, ahí necesitamos equipos de facilitadores con estas capacidades, estas herramientas para el diseño y para después la implementación. La implementación quiere decir, pensemos qué meta tenemos, pensemos qué producto nos tenemos que llevar, porque uno puede ir avanzando de a poquito en las metas, ¿no? Si la meta del proceso es resolver una cosa muy compleja, difícilmente podamos llegar a cumplirla. Pero si empezamos con un proceso donde la meta es menos amenazante, donde la meta es vamos a identificar nuestras perspectivas, vamos a ver qué información nos falta, vamos a ver, porque sin acceso a la información la gente no puede tomar decisiones, que es uno de los roles, ¿no? No son solo facilitadores los que necesitamos en un proceso de diálogo, pero sí los prestables, me dicen aquí, ¿están escuchándome bien? Sí, sí, pero se te corta un poco. Si quieres, Ahí voy con cuando... otra, perdón. Ah, sí, si no, podrías apagar la cámara, que sería una pena porque es bueno No, verte, me pero parece que ahora voy mejor, dale, dale. No, a pues ver escucha. ahí. Sí, sí, dale, dale, Bien, continúa, Grecia, no hay ok. problema. Bueno, entonces, en el diseño yo remarcaría, y después seguramente mis colegas con ellos lo ampliamos, una de las cosas que para mí es clave es consensuar las reglas del diálogo. ¿A qué juego vamos a jugar? ¿No? Y siempre la gente rechaza o te dice que sí a las reglas y luego no las quiere cumplir. Pero a mí me parece que ponerle las reglas de juego es importante. Pues si jugamos al debate, está muy bien, pero son otras reglas. Primero necesitamos jugar al diálogo y después tenemos que identificar cuáles son las reglas para deliberar, ¿no? Y en esto hay que ayudar a la gente a generar condiciones y habilidades, porque muchas veces en esta preparación de condiciones de las que hablamos, lo que hacemos, a veces formalmente y otras veces muy informalmente, es ayudarle a la gente a desarrollar habilidades para el diálogo, ¿no? Y a poder o fortalecer esas capacidades. Muchas veces la gente tiene unida su identidad a la polarización, tiene unida su identidad a un adversario, ¿no? Entonces, saber que esa persona piensa de esta manera implica que no puedo
estar de acuerdo con él, aun cuando esté de acuerdo en muchas cosas. Entonces, ¿qué metodologías tenemos para abordar esta dificultad? Cuando la gente no puede decir frente a otra que está de acuerdo, aun cuando sabemos que está de acuerdo. Entonces ya eso es parte de una estrategia de cómo y con qué metodologías vamos a trabajar. Entonces, reglas, porque las reglas según la complejidad del proceso no son solamente reglas de interacción, son reglas de qué roles de terceros vamos a tener, son reglas de cómo se van a tomar las decisiones. Digamos, que todo eso esté acordado nos ayuda porque es nuestra herramienta. Nosotros tenemos un rol difícil, que es el rol difícil es hacer más fácil algo que es muy difícil. Y es ayudar a cumplir reglas que de entrada tenemos que avisar que son difíciles de cumplir y que probablemente no se cumplan, y que nuestro rol es ayudar a que esto se cumpla, porque si no se cumplen, digamos, el problema no es nuestro, el problema es que no vamos a poder tener el producto que todos necesitamos tener. No vamos a poder llegar efectivamente a cumplir con esto. Entonces yo separaría, creo que ya me queda poquito tiempo, pero separaría estas etapas que me parecen importantísimas, ¿no? Una evaluación inicial que depende de un análisis de conflictividad, porque a veces nos mandan a un diálogo que es una intervención en crisis, y eso es otro. Eso es como llegar a la guardia del hospital con la fiebre altísima y decir, bueno, necesito que me la bajen, después vemos, ¿no? ¿Qué me la produjo? ¿Qué tratamiento necesito? Pero son distintos momentos. Si tenemos una intervención en crisis, no es lo mismo que si podemos tener el tiempo y la posibilidad de diseñar un proceso que tenga estas características. Una etapa de evaluación, una etapa de diseño, una etapa de implementación, y que sabemos que van y vienen, ¿no? Porque todas nuestras clasificaciones son útiles o inútiles. Entonces son etapas que nos ayudan a nosotros a irnos ubicando. Y otro tema aparte son las habilidades que necesitan quienes apoyan estos procesos. Sí, creo que eso es todo un capítulo aparte, ¿no? Porque no son solamente habilidades de comunicación, no son solamente habilidades de manejo grupales, creo que son además habilidades de cómo desarrollamos nuestros propios recursos internos, porque son procesos donde no somos no somos neutrales, esto ya lo sabemos. No somos neutrales, pero necesitamos que alguien pueda jugar roles imparciales, ¿no? Porque el proceso los necesita. Entonces, no siempre podemos, pero alguien tiene que jugar estos roles. No sé si me queda algo de tiempo. Te quedan 2 minutos justamente, Graciela. Muy bien. Bueno, entonces, en el tema de los 2 minutos que me quedan, simplemente avanzar un poquito en lo que sería la conducción de los procesos, la importancia de modelar desde esta conducción lo que necesitamos que la gente haga. Me parece que es importante trabajar con equipos, trabajar en equipos. A mí me ha pasado por ahí en diálogos en lugares muy, muy complicados, muy distintos a mi cultura. He tenido que facilitar diálogos en lugares de conflicto en Kirguistán, con líderes islámicos religiosos, que entre sí, y esto no tiene nada que ver con los diálogos que trabajamos acá para, por ejemplo, implementación de ordenamiento, de ordenamiento de territorio o conflictos de tierras, y sin embargo, estas reglas son siempre claves. ¿Cómo se construye la confianza? ¿Quiénes son los puentes? ¿No? ¿Quién es el equipo el que no se ve? Esto es como una obra de teatro, ¿no? Que cuando uno abre el telón sale maravillosa, pero ¿cuántos roles hicieron falta para eso? ¿No? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuántos vestuaristas? ¿Cuántos maquilladores? Bueno, todos esos roles necesitamos tener debido, por si no todos los diálogos tienen la misma complejidad. Estoy pensando tal vez estoy en lo más complejo, tal vez podamos ir después a lo más sencillito cuando nuestros colegas nos cuenten en qué están participando. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Qué suerte que hicimos el webinar hoy y no ayer, porque ayer no nos iba a poder acompañar. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por cambiar la fecha. No, 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 pero todo muy bien. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Ahí seguimos escuchándote en un rato. Vamos entonces a darle la palabra a Carlos.
Adelante, Carlos, y bienvenido. Ok, gracias. Gracias por la invitación y qué alegría ver a los colegas que han estado en tantos momentos y con tantas interlocuciones, dudas y reflexiones que nos ayudan. Nos ayudamos todos entre todos y este es otro momento que nos vamos a ayudar todos entre todos. Yo voy a comenzar con alguna reflexión sobre lo que fue la nota conceptual. En primer lugar, me parece importante el título, ¿no? Porque la esencia del diálogo es la interlocución, entonces captura muy bien la intencionalidad. Ahora bien, hablar de policrisis es importante porque vemos las diversas expresiones de la inestabilidad, de inestabilidades específicas, pero considero que es necesario verlas en un contexto de una crisis generalizada de los sistemas políticos en la mayoría de los países de la región y del mundo. Es decir, estas crisis ya están articuladas y responden, se retroalimentan mutuamente y por lo tanto generan una estabilidad que pasa, digamos, a dimensiones incluso de ingobernabilidad o dependiendo de cada caso, ¿no? Otra reflexión sobre la nota es que en algún momento se dice que hay que desnaturalizar el estado de la situación actual. Y creo que esa conceptualización hay que matizarla porque es muy complejo, es imposible desnaturalizar un estado de situación actual. Más bien, creo yo que lo que hay que importante es reinterpretarlas para transformarlas. Primero conocerlas para transformarlas. Y en esta medida, creo que desnaturalizar en el sentido de comprensión y de transformación. Eh, También entonces, a partir de esas consideraciones, voy a tratar de articular las tres preguntas en torno a la experiencia del diálogo político, principalmente en Guatemala y en alguna medida dándole seguimiento, que no con la profundidad, a los países de América Latina. Nosotros partimos que como principio metodológico, H lo subrayaba, los constructores de paz sostenemos que en cualquier contexto, por más crítico que sea, es posible impulsar diálogos. Exitosos o no, depende de muchas circunstancias. O sea, no hay garantía, digamos. El diálogo es una apuesta, es una que entra mejor estructurado, un poco siguiendo lo que decía Cachi, esté más previsible, más planificado, pues tendremos más capacidad de llegar a alguna situación exitosa. Cada caso es diferente, ¿no? Uno, el punto de partida para comenzar a pensar la potencialidad de un diálogo es conocer la naturaleza, de qué se trata, la gravedad de la temática. Esta es un tema en crisis. Estamos la amplitud y profundidad también de la crisis generalizada y de las crisis específicas que desatan los conflictos. Fundamental también el relacionamiento entre las partes. Están polarizadas, están ya en un enfrentamiento abierto con violencia generalizada, o hay un empate y búsqueda de ir solucionando es un poco los primeros síntomas para la apertura y hacia el diálogo, aunque al principio de la apertura del diálogo se ve como necesario. Después se construye la confianza, que es la parte, coincido con Cachi, que es la parte más compleja de todo esto. Y creo yo que también la conciencia de la interdependencia entre los sectores es fundamental. Si un sector considera que la respuesta la puede dar él solo o la salida la puede dar él solo, pues entonces, ¿para qué dialogar? Entonces, ese sentido de interdependencia es muy importante. Debemos nosotros salir del túnel, porque cada sector está en un túnel y al final ve la luz, pero esa luz que ve es la de él. Y la idea de la confianza, de la interdependencia es salir de los túneles para poder proyectar. Creo yo que aunque no hayan garantías de éxito, sí se va generando memoria y acumulación de diálogos. Nuestros países poco a poco ya tienen enormes experiencias dialógicas con fracasos, con retrocesos y todo,
pero se va generando una memoria dialógica, una actitud dialógica en la sociedad. Y aunque al principio reniegan del diálogo, pues al final terminan entrando. Entonces, un punto importante es pues que cada conflicto, cada diálogo es único y no hay una receta única, aunque sí tenemos, y afortunadamente, contamos con una batería, cajas de herramientas que nos dicen el cómo del cómo, pero lo fundamental es que tratarlos como un zapato hecho a mano, ¿no? Y no como una maquila que saca zapatos a cada rato, ¿no? Ahora, otra reflexión que es el diálogo político es complejo y complicado porque desde nuestra perspectiva hay dos matrices de diálogo político. El diálogo político en contextos críticos y el diálogo político en contextos democráticos. El primer tipo de diálogo es producto o una necesidad de una crisis política aguda con diferentes niveles, amplitud nacional, local, territorial, dependiendo de los niveles de polarización, con alta polarización, fragmentación social y debilitamiento de la cohesión social, tanto la cohesión horizontal como la cohesión vertical entre el Estado y la sociedad y entre los distintos sectores. Eh, y también actualmente con un rasgo que caracteriza estas crisis agudas o eso es la concentración de la política en la lucha jurídica. Esta concentración de la política en lo jurídico es una tendencia que está cobrando muchísima fuerza y se convierte en el último reducto de la capacidad del Estado, de los estados autoritarios en este caso, de poder mantener un cierto orden público. También inciden en los diálogos qué es lo que piensan los sectores que van a participar. Para unos puede ser que van a una negociación y no a un diálogo. Para otros quieren dialogar sobre los problemas estructurales de la crisis y fundamental lograr gobernabilidad al menor costo posible. El diálogo democrático es el que más, con diferentes matices, es lo más cotidiano en nuestros países. Aunque se den factores críticos como los señalados, estos todavía son latentes o no han logrado un nivel de articulación crítica sistémica que los condiciona. Entonces, las potencialidades del diálogo democrático se dan en las estructuras, en los parlamentos, en los municipios, en las convocatorias, en la discusión de planes regionales, políticas públicas, etc. Y consideramos que el lugar privilegiado de los diálogos políticos democráticos es el Congreso o los parlamentos. Ahora, una cuestión que hemos visto un poco desde la experiencia guatemalteca. En los diálogos políticos, el accionar de los facilitadores es muy complicado, más cuando el peso de la confrontación es muy alto, ¿no? Por la experiencia, las partes a veces buscan negociar directamente o con una facilitación de semáforo. Solo el facilitador que interviene para dar la vía al intercambio, pero no permiten, digamos, el planteamiento de los constructores de paz, que vemos un proceso, que vemos condiciones, que vemos la generación de condiciones, que vemos los acercamientos, la confianza. Eso a veces las partes no les gusta y lo que quieren es negociar rápidamente y muchas veces se ponen de acuerdo. Entonces, entender esa naturaleza del diálogo político que es más directo y en un momento acelerado, tal vez nosotros somos arquitectos y no bomberos, y en esa medida a veces las partes buscan el bombero. Por lo menos en Guatemala, en los diálogos últimos, no ha habido mediación, no ha habido facilitación. E incluso estas no han sido, no hemos visto una mesa de diálogo, aunque no descartamos que haya acercamientos indirectos entre las partes. Entonces, muchas veces los cambios o la potencialidad de lograr ciertos acuerdos se da por la presión callejera, por la democracia callejera y no por acuerdos cupulares entre las partes.
Este es un reto que tenemos los facilitadores y que tiene que ver con las potencialidades del éxito. Ahora, un poco las condiciones para el diálogo. Desde nuestra experiencia, lo primero es comprender que los diálogos políticos están condicionados por la historia, por la conflictividad en que se inscribe, ya sea agraria, hídrica, socioambiental, étnico-cultural, etc. Por tanto, es necesario conocer las memorias que dialogarán, las estructuras que condicionan, los temas a abordar y las relaciones históricas entre ellos, las relaciones entre empresarios y grupos campesinos, entre el Estado y comunidades indígenas, eh, y que estas condiciones logren, lo mejor para el diálogo es un equilibrio de poder, el mejor equilibrio de poder posible y una correlación de fuerzas equilibradas. Estas son la generación de condiciones para que no sea un diálogo impuesto o sea un diálogo para ganar tiempo, para desmovilizar, en fin. Lo más importante es la voluntad política de las partes a dialogar y, de nuevo, la conciencia de la interdependencia. Eso es también fundamental. Y también, además de trabajar la confianza entre los sectores, hay que recomponer la confianza en la institucionalidad estatal y los métodos del mecanismo democrático. Se da actualmente, y no me voy a extender, lo sabemos todos, está frustrada y cansada de la política y los políticos. Esta está instaurada la desconfianza en el sistema. Por eso las manifestaciones de intolerancia y polarización que se dan. Hay síntomas fuertes de pérdida de compromiso social con el país y entre las... Se ha degradado la sensatez y el sentido común. Y el antiguo régimen se está trincherando en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué hay que hacer a estos niveles macros que estoy planteando? Pues hay que desjudicializar, trabajar en previo a los diálogos o en paralelo o generar el contexto dialógico óptimo, desjudicializar la política, democratizar el Estado de Derecho, porque actualmente el Estado de Derecho tiene matices muy autoritarios eh, y también fortalecer la esfera pública, es decir, los espacios de encuentro entre expresiones del Estado y la sociedad. Y también, desde la experiencia, generar procesos dialógicos ascendentes, de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo, en una articulación sistémica de no apostar todo a un diálogo, sino apostar a la creación de un sistema dialógico y una sociedad dialogante. Ahora, ¿cómo hacer sostenibles los acuerdos que se alcancen? Bueno, hay que partir de consensos realistas. Muchas veces en los diálogos se emocionan los negociantes, llegan a algunos acuerdos y se imaginan, digamos, que todo es posible. Esto se dio claramente en las negociaciones de los acuerdos de paz. En el caso de Guatemala y de Colombia, el diálogo era para cambiar el país. En esa medida, pues, que como aspiración es excelente, pero como problemática procesal, pues genera muchas. Entonces, acuerdos realistas, verificables y con alta posibilidad de cumplirse, y no en base a deseos que solo generan frustración. Hay que prever también los... Perdón, Carlos, ¿no? Ya superó el tiempo, pero le doy 2 minutitos más. Ok, rapidito. Hay que prever los acuerdos de los diálogos en los sectores y personas que no participan. Formalizar los acuerdos y divulgarlos entre las partes y sus bases. Y crear un entorno de cumplimiento y cierta auditoría social a nivel de la sociedad. Y también tener un cronograma de cumplimiento con reuniones de ajuste y modificaciones. Asumir 2 fases del diálogo. La primera para el encuentro dialógico y llegar a acuerdos, y la segunda para lograr el cumplimiento de los mismos. Estas son algunas reflexiones a la carrera, pero espero ya que en el intercambio puedan profundizar. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Disculpe que tenía que advertirle No, del tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos al tercer invitado, a Francisco Díez. Francisco, bienvenido y la misma dinámica. Adelante. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Y yo creo que voy a tomarme menos tiempo que los 10 minutos porque Gachi y Carlos han cubierto un panorama enorme, ¿no? Y quiero simplemente hacer algunas contribuciones súper puntuales. La primera, con respecto a la primera pregunta, si en este contexto actual de fragmentación social, pérdida de representatividad y liderazgos políticos débiles, es posible impulsar diálogos exitosos. Bueno, cuando hay representatividad frágil, cuando hay mucha fragmentación y cuando los liderazgos políticos son débiles, yo diría que los procesos de diálogo son más necesarios de cuando la representatividad funciona, cuando los liderazgos políticos son legítimos y cuando las sociedades son más cohesionadas. Porque entonces en ese contexto las instituciones de la democracia, como decía Carlos, se supone que son aquellas que sostienen, ¿no es cierto?, estos procesos de construcción de consensos en la sociedad. Entonces, el hecho de que sean necesarios diálogos, a mi modo de ver, es porque los mecanismos institucionales típicos de la democracia están debilitados, ¿no? Y muchas de esas debilidades se dan precisamente por las tres características que marca la pregunta, ¿sí? Mucha fragmentación, pérdida de representatividad y liderazgos políticos poco legítimos, o se utiliza la palabra fuerte en la pregunta, pero en realidad es un liderazgo político que no tiene legitimidad, ¿no? Eh, digamos que mi experiencia ha sido más la de proponer o evaluar diálogos nacionales, participar un poco en algunos que se comenzaron a hacer, sobre todo en la parte de diseño en Ecuador. En Bolivia me tocó evaluar un proceso de diálogo nacional, pero mi experiencia personal directa ha sido más de intervenir en procesos de crisis política, ¿no? Como decía Carlos, este es un tipo de situación en donde no necesariamente se puede poner el título de diálogo a lo que se hace, más es negociación, ¿no es cierto? O a veces mediación o facilitación. Y en esos contextos de crisis, pues precisamente como hay crisis, el propósito número uno es, digamos, copar la crisis, es tratar de que la crisis no escale en violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvimos con Naciones Unidas en la crisis del 2019 en Ecuador, con el representante de Naciones Unidas allá, con nuestro colega Juan Dumas de Ecuador, apoyando ese proceso de crisis de conflictividad entre los movimientos indígenas y el gobierno en ese entonces del presidente Moreno. Mm. Y estaba clarísimo que lo que necesitábamos era poder sentar una mesa en donde parara la confrontación, porque la violencia había ido escalando y escalando y escalando. Y fue muy, eh, muy fuerte esa experiencia porque el país sufrió muchísimo, porque hubo mucha violencia, porque hubo durante varios días situaciones de afectación de las vidas y la integridad de mucha gente. Eh, y me pasó una cosa que la quiero contar porque para todos los que hacemos diálogo o negociación es un poco insólita. Cuando finalmente, después de muchos idas y vueltas y de mucho shuttle diplomacy, go between y negociaciones así por bajo la mesa y uno a uno y con distintos actores, logramos que las partes fundamentales, el gobierno y los movimientos indígenas, se sentaran decidieran sentarse en una mesa. El requerimiento de la CONAIE y de la FENOCIN y FEINE, que estaban en ese momento liderando la protesta, fue que sea transmitido por televisión el diálogo, Mm. ¿no? La negociación. Entonces yo me acuerdo que mi primera reacción fue, "No,
O un diálogo por televisión no sirve para nada porque la gente habla para la televisión, no habla para que el otro lo escuche. Acá Carlos y Gachi hablaron de la necesidad de interdependencia, de generar confianza, ¿no? Y todas cosas que si hay una cámara de televisión ahí no se logran, ¿no? Bueno, finalmente era un requisito irrenunciable de las partes y se aceptó y fuimos al diálogo con televisión. Entonces, todo el diseño de proceso que nosotros pudimos hacer fue, cambiamos el lugar 4 veces por cuestiones de seguridad, porque iban a querer matar al presidente, en fin, todas las cuestiones que pueden aparecer en una situación de crisis. Así que mucho diseño de procesos no podíamos tener porque estábamos con la crisis encima, era todo urgente, era todo precario. Y finalmente, cuando logramos establecer el lugar de la mesa y que las delegaciones iban a moverse hacia allá, etcétera, con todo la ciudad de Quito todas bloqueada y con policía y militarizada, etcétera. eh, les propuse, bueno, hagamos una primera reunión plenaria con las cámaras de televisión y vamos a un corte, porque en el corte la televisión deja de transmitir y ahí vamos a poder negociar. Sí, bueno, así que esa fue la sofisticación del diseño de proceso que gracias a Dios salió bien. Me acuerdo, por ejemplo, también que en ese momento habíamos acordado con las delegaciones de los pueblos indígenas que iban a venir 20 personas y habíamos puesto una mesa para 20 personas. Por supuesto, llegaron 3 ómnibus. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Pararlos en la puerta para que no entraran? Entraron prácticamente todos. Entonces, bueno, estas son otras cosas también que tenemos que tener en cuenta en las situaciones de crisis y ver cómo las manejamos. Lo increíble para mí, que soy un practicante del diálogo, es que la presencia de la transmisión directa por televisión sirvió para moderar a los líderes de ambos bandos. Ninguno de los dos quería quedar como el desaforado que escalaba en la confrontación, porque estaba bastante claro que la sociedad quería que esa confrontación pare, ¿no? Y fue muy, muy increíble porque ambos discursos fueron discursos moderados de un lado y del otro, y luego de eso fuimos al corte y se pudo hacer un acuerdo. Luego el corte lo llamamos por 15 minutos y duró 2 horas, y cuando volvieron las cámaras y el plenario se pudo hacer una especie de tregua y acuerdo básico que después seguimos trabajando. Otro caso de diálogo político en Bolivia, en el 2020, después de la crisis del 19 que implica la salida de Evo Morales y que pasa todo el gobierno de Yanine Áñez, se hacen nuevas elecciones, gana de nuevo el MAS, Arce es presidente, Choquehuanca vicepresidente, y comienza un nuevo ciclo. Ahí Naciones Unidas, junto con las dos fundaciones alemanas, deciden tratar de instalar una mesa multipartidaria, con representantes de las 3 fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso, ¿no? Y claro, la discusión básica en ese momento era si en el 19 había habido fraude cometido por el MAS o si había habido un golpe cometido por los opositores al MAS que habían hecho que el gobierno de Evo termine. Entonces, la sociedad completamente dividida en ese momento entre golpe y fraude. Cuando vamos a la primera reunión, muy difícil convocarla, muy difícil que, como decía Gachi, quiénes son los convocantes, etcétera, esto es fundamental. A mí me tocaba facilitar la mesa y a poco andar nomás, alguno de los opositores dijo, bueno, porque como sabemos, en el 19 hubo fraude, y entonces alguno de los del MAS dijo, de ninguna manera voy a permitir porque lo que hubo fue un golpe. ¿No? Entonces, la intervención que me tocó hacer es decir, bueno, esta no es una mesa para que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que no se quieren poner de acuerdo. De manera tal que el primer acuerdo que tenemos que tener es que hay desacuerdos que se van a sostener, ¿no?
y que todos vamos a respetar esos desacuerdos que no son los que vamos a hablar acá, ni para lo cual esta mesa fue convocada. Y, y eso, esa reformulación y ese encuadre, digamos, del diálogo sirvió y la mesa siguió y bueno, y después pudimos tener la oportunidad de trabajar en algo que mencionó Gachi, que es muy importante y que también Carlos dijo, que es cómo los diálogos tienen que servir y el proceso tiene que servir para que haya una transformación en las relaciones entre los que dialogan, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué son los conflictos? Los conflictos son distintas miradas sobre la misma situación que generan confrontación, ¿sí? Lo que necesitamos no es cambiar la situación, lo que necesitamos es que los actores puedan cambiar sus miradas, ¿sí? Que puedan ampliar sus miradas para que esa ampliación de las miradas pueda generar, ¿no es cierto?, un espacio para la diferencia de miradas y quizás para la complementación, generando oportunidades ganar-ganar, ¿no? Entonces yo utilizo un esquema que hemos compartido con Gachi muy explícitamente porque me resulta bien fácil y habiendo aquí personas que participaron en la capacitación, los quiero poner porque son los 4P, ¿no? Que en realidad me enseñaron en Ecuador que tienen que ser 5P. Las 4P son en secuencia muy claras como una guía para diseñar cualquier tipo de proceso, desde una reunión hasta un proceso extendido en el tiempo, ¿no? Y entonces las 4P son, primero y antes que nada, la P de propósito. ¿Cuál es el propósito de la iniciativa? Y muchas veces se convoca un diálogo o se quiere llamar a un diálogo o se quiere iniciar un proceso sin tener claro el propósito, ¿no? Cuando me llaman de Naciones Unidas después del 2020, Choquehuanca dice, quiero que me ayuden a hacer un proceso de reconciliación. Y entonces digo, bueno, perfecto, ¿reconciliación entre quiénes? ¿No? Bueno, los movimientos sociales, los campesinos, bueno, pero adentro del MAS o entre el MAS y también incluimos a la oposición. Lo mismo que pasó en Ecuador. El gobierno de Moreno quería hacer un diálogo nacional, pero dejar afuera a todos los correístas. Le digo, miren, disculpen, pero eso no es un diálogo. O sea, el diálogo tiene que ser entre los que no piensan igual, porque el propósito es construir consenso. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? Se le llama meta, objetivo, pero a mí me gusta a propósito porque tiene la P y porque es bastante claro. Después, la segunda P, como decía Gachi, es el producto. ¿Cuál es el producto, el resultado que va a representar que el propósito se cumplió? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el producto que representa que el propósito se cumplió? La tercera P es la P de personas. ¿Qué personas se necesitan para que ese producto pueda ser generado que represente el propósito de la iniciativa? ¿Eh? Y ahí en la P de personas, bueno, por supuesto, están los convocantes, están las partes, están los actores, pero a mí siempre me parece que es fundamental poder entender cómo funciona el circuito de toma de decisiones, ¿no? Porque si nosotros hacemos un diálogo, una vez me tocó evaluar un proceso en Bolivia, en donde, claro, se habían sacado unas conclusiones maravillosas que implicaban asignación presupuestaria, pero las conclusiones iban a estar una vez que el presupuesto estuviera aprobado por el Congreso y no participaba nadie del Congreso. Entonces, era un diálogo que mucho no servía, digamos. Entonces, ¿cómo funciona el circuito de toma de decisiones? Por eso, ¿quiénes son las personas que tienen que estar involucradas en el proceso como partes directamente o enganchadas con mecanismos que diseñamos al efecto? ¿No? Entonces, propósito, producto, personas y luego sobre esa base diseñamos el proceso, ¿no? Y en este sentido, el proceso hay que entender que el proceso es tan importante, como lo dijo Gachi, porque es el proceso lo que permite que cambien las conductas, ¿no? Nosotros pensamos en términos de proceso
pensando que, digamos, teniendo en cuenta que el proceso es un conjunto de secuencias, o sea, algo que ocurre ahora que se encadena con algo que va a ocurrir a continuación y algo que tiene que ocurrir a continuación. Y lo que ocurre ahora, la secuencia uno habilita o dificulta la secuencia 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar pensando en la secuencia 2 y en la secuencia 3 y ver que lo que está pasando en la secuencia uno habilita, favorece, facilita la secuencia 2 y eso va a permitir que se facilite la secuencia 3, ¿no es cierto? Y así diseño el proceso. ¿Ah? Estamos en hora, Este, Francisco. ok. Te doy Y, dos el, y, el minutitos último, más. y la Ujú. última P es la P de presupuesto, que me dijeron los de Ecuador. Bueno, tenés que tener a ver cuáles son los recursos que hay para llevar adelante el proceso. Bueno, y en realidad yo, con respecto a la sostenibilidad de los acuerdos, la experiencia de Colombia es súper importante. Ahí fue una negociación, es efectivamente, como dice Carlos, un proceso de paz comprensivo, pero yo creo que es clave la inclusión de actores de la sociedad civil, organizaciones y grupos de monitoreo, de seguimiento, ¿no? que puedan hacer seguimiento al proceso de acuerdos. Y yo lo dejaría ahí para que entremos en el intercambio. Muchas gracias, Francisco. La tierra tira, ¿eh? No sé si sos tucumano, salteño, pero porteño no No, sos. salteño, salteño, che, Ah, salteño. esa R era súper identificable. Bien, Sí, sí, gracias. tenemos colegas de Cerrillo y de Jujuy en Sí, el chat, así lo que vi y vi los comentarios que hiciste. Muchísimas gracias, Francisco. Y vamos entonces como última intervención antes de la apertura, 15 minutos de Elena. Adelante, Elena. Bueno, buenos días a todos y a todas. De nuevo, un gusto estar aquí con colegas conocidos desde hace décadas. Muy contenta también de tratar este tema. Cuando estaba pensando cómo responder a las preguntas, pues me vinieron muchas situaciones del pasado y de todos los diálogos, algunos que hemos compartido y otros nuevos, y tratando de comparar qué es lo que ha cambiado en la región y por qué hay una sensación de que ahora es mucho más difícil organizar un diálogo que tenga posibilidades de éxito. Y quiero remitirme a algunos conceptos de tema de polarización que justamente un colega nuestro, Gastón Aín, recientemente acaba de elaborar un documento sobre polarización recientemente publicado. Y yo quisiera tratar algunos, dos, tres puntos sobre polarización que son sumamente importantes y que de alguna manera enmarcan lo que los tres colegas han dicho anteriormente y por qué es en ese ambiente de polarización que yo quisiera ofrecer estos conceptos en que tenemos que operar las personas que trabajamos en procesos de diálogo. Entonces, sabemos que la polarización es un proceso de carácter, digamos, político, que tiene que ver con identidades, con la confrontación digamos, de diferentes identidades, sean ideológicas, étnicas, partidistas, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es de que estas identidades, que la polarización se agudiza en la medida que estas identidades se alejan de algún centro político, ¿verdad? Pero además, este artículo mencionaba cómo tiene también un proceso de naturaleza psicosocial que conlleva mucha emocionalidad, ¿verdad? Porque los rasgos y las identidades diferenciadas se van rigidizando y se van radicalizando en la medida que se profundiza también esta confrontación. Y como fenómeno psicosocial, opera como un acelerador dice él, de una serie de fenómenos preocupantes que se han ido profundizando en América Latina, pero que con la polarización se van agudizando mucho más, como son los niveles de violencia y ante todo algo que han tratado los colegas, que es el desplome de la confianza interpersonal, pero la confianza hacia las instituciones, ¿verdad? Y de una conflictividad en aumento que va por este nuevo modelo económico extractivista que genera una conflictividad política y socioambiental que es muy grave, ¿verdad?
y que tienen un impacto muy grande en los países. Y la polarización contribuye a una erosión creciente también de la democracia. Ellos definen en la conclusión de este artículo, dice textualmente, en conclusión, dice, la polarización debe ser entendida como una condición psicológica causada en parte por niveles sostenidos de desilusión y frustración con el desempeño de los regímenes democráticos, producto de la dificultad que estos han tenido para brindar seguridad, servicios sociales de calidad y en general una mejora en las condiciones de vida para la mayoría de la sociedad y no exclusivamente como un fenómeno de naturaleza política ideológica instrumentalizado desde las expresiones político-partidarias o desde las polaridades gobierno-oposición. Esto es importante para entender la amplitud de esa polarización y cómo llega a afectar los diversos procesos de diálogo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene, digamos, esto para poder generar diálogos exitosos? Los colegas ya han abundado. Yo quisiera nada más señalar algunos puntos. Para mí, lo que estoy viendo en estos procesos es que requiere de quienes organizamos o lanzamos, convocamos los procesos de diálogo, un análisis de contexto mucho más fino, un análisis de las dimensiones de la conflictividad, lo mencionaba Carlos, digamos, en los territorios o a nivel nacional, conocer muy bien la dinámica de los actores, conocer también qué esfuerzos anteriores de diálogo hubo, pero también si esos esfuerzos de diálogo fueron exitosos o causaron frustración porque realmente sirvieron para oxigenar una situación, pero que no llevaron a soluciones de corto y largo plazo, ¿verdad? Eso también hay una frustración, una fatiga del diálogo, sí, o si hubo violencia, ¿no? Digamos. Ese tipo de análisis hay que hacerlo con más profundidad, a mí me parece. Y también, como mencionaba Gachi, la evaluación de las condiciones para el diálogo. Hay momentos en donde puede no haber las condiciones para poder reunir a un conjunto de actores. Entonces hay que crearlas. Entonces toma más tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno puede hacer un mapeo de actores, saber más o menos con quién tiene que conversar, pero realmente los actores están tan polarizados que hay que hacer trabajo intermedio, hay que buscar a terceras personas, a posibles mediadores, a terceros que, por ejemplo, tengan la confianza tanto de quienes convocan, por ejemplo, si el gobierno convoca, como de las personas a quienes se convocan porque como en un contexto de polarización y de fragmentación, los liderazgos no están claros con quién se debe de conversar, o tal vez hay que conversar con muchos, o tal vez hay que conversar con muchos antes de poder entrar a un proceso, al proceso en sí. Son muy importantes. Cuando hablaba Francisco de las PES, bueno, obviamente hay que hacer un mapeo de actores, pero también el mapeo de actores y la búsqueda de quiénes son los participantes se vuelve más compleja porque por esa pérdida de representatividad, con quiénes hay que dialogar. A mí me sirve mucho pensar en un esquema que tiene como tres partes. Los actores de un diálogo pueden ser muchos y hay de verdad muchas maneras de caracterizarlos, si son observadores, si son mediadores, todos estos roles que podemos tener, pero también, digamos, hay una manera de pensar con quienes debemos de dialogar es distinto a quienes tenemos que informar y es distinto a quienes debemos de consultar en un proceso. Hay gente que no se debe sentar necesariamente, que es participante del diálogo en general, pero que no debe sentarse a dialogar, pero que es indispensable informarle o es indispensable consultarle, porque si no se le consulta y si no se le informa, no es afín al diálogo o puede oponerse porque no conoce, ¿verdad? Muchas veces estas tres roles se confunden y yo los veo como todos participantes del diálogo, aunque no son necesariamente las personas que se sientan directamente a interlocutar. Em, También creo que es importante para este proceso, lo que les decía anteriormente, la necesidad de identificar como champions o estas terceras personas para poder llegar a los grupos o a los líderes diversos que están fragmentados.
una herramienta que sirve muchísimo para preparar, para conocer las condiciones o preparar las condiciones, pero también para entender el contexto, es una herramienta que son las entrevistas, entrevistas de diálogo que se pueden hacer actores clave que tienen opiniones, miradas diversas sobre el tema que se va a tratar. En función de los participantes, uno puede tener un mapeo de actores, saber quiénes son los quiénes, ¿verdad? Pero en general, a quiénes involucrar tiene que ver con personas que vengan de las diversas partes del sistema que se va a explorar o que está generando el problema. No se vale excluir, o sea, no puede haber un diálogo si se excluye, por ejemplo, a los opositores, lo que decía Francisco en el caso de en Ecuador, cómo se quería tener un diálogo nacional sin los correístas, no se puede. Quienes son parte del problema deberían de ser parte de la solución y deberían de estar siendo parte del proceso de diálogo, ¿verdad? Y bueno, con respecto al diseño, ya los compañeros han ahondado muchísimo en ello. Eh, Se habla de un proceso, es decir, una secuencia de actividades, no es una sola actividad, un diálogo no puede tener un solo momento, sino se trata de momentos que van encadenados y que van de alguna manera poco a poco generando, habilitando condiciones para llegar hacia adelante con el propósito y con el producto, digamos, en mente que se quiera, pero digamos, es eso, es un proceso, lleva tiempo también, ¿verdad? Y en el proceso ya nos mencionaba Gachi la importancia en el diseño de ese proceso, incorporar la idea de tener reglas claras, definir cuáles son los roles y tener siempre en mente que tanto antes como durante como después es muy importante un diseño también que vaya creando confianza. Aunque debo decir que la confianza se va creando desde antes, desde el momento en que se aborda a los actores para que participen, la manera en que uno diseña un proceso es muy importante, la manera en que se comunica ese proceso es importante para generar confianza, porque cuando los actores están polarizados hay mucha desconfianza con respecto a qué va a tratar el diálogo, cuál es la agenda oculta. Entonces, hacer un esfuerzo importante de transparencia, tanto de lo que se va a hacer como en el diseño de este proceso, qué es lo que va a abarcar, a quiénes se va a invitar, de todo enfocado en generar la confianza, quién lo va a facilitar también, ¿verdad? Estos procesos, a veces el facilitador o la facilitadora puede ser un elemento importante, un factor importante de confianza. Em, y por supuesto, está de más decirlo, los procesos necesitan facilitadores expertos. O sea, no ocurren, no solamente una agenda, no se necesitan maestros de ceremonia, se necesita en estos contextos que una persona facilite los diálogos, sea no solo el árbitro, el moderador, pero vaya haciendo los ajustes necesarios en el diseño de acuerdo a cuáles son las condiciones que emergen en el mismo proceso. Bueno, la agenda debe ser muy clara, transparente, conocida, ¿verdad? Para evitar las suspicacias y superar las desconfianzas. Y mencionaba antes, pero quisiera puntualizar un poco más en el tema de la estrategia de comunicación. Yo encuentro que en estos contextos de tanta fragmentación y polarización social, digamos, las redes a veces ayudan, pero muchas veces no ayudan, ¿verdad? Y se crean, digamos, se pueden generar narrativas que no son verdaderas. Entonces, o los opositores a los procesos de diálogo pueden lanzar narrativas que se van reforzando, que se votan en las redes, se refuerzan y que crean condiciones adversas. Por eso creo que desde el inicio es muy importante el establecimiento de una estrategia de comunicación que informe. Y que informe durante el proceso y que informe antes y durante el proceso y después informe sobre los acuerdos, ¿verdad? Es muy importante al finalizar un proceso de diálogo informar qué fue lo que se acordó. Y con respecto a la pregunta de qué es lo que hace sostenibles los acuerdos,
o cómo lograr la sostenibilidad. Hay variadas formas y combinaciones, ¿verdad? Pero es muy importante, digamos, la conformación de un grupo, un comité, del mismo proceso de diálogo, de seguimiento, pero también es muy importante eh, la participación del gobierno, porque muchas veces el acuerdo implica el lanzamiento o implica la formulación de políticas públicas o, o implica recursos del Estado que tienen que invertirse para poder solucionar un conflicto, ya lo decía Francisco. Entonces, no se puede tener un diálogo a espaldas del gobierno o donde no estén involucrados para comprender qué fue lo que se acordó y porque muchas veces estos procesos pues requieren de financiamiento y de la participación del gobierno para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. En este grupo, en estos mecanismos de seguimiento, se hace un comité, pues se pueden incorporar observadores nacionales o internacionales, las iglesias, por ejemplo, pueden acompañar estos procesos también de seguimiento de los acuerdos. Y también es importante, pues el seguimiento requiere un programa de seguimiento, ciertos hitos, alcanzar ciertos deadlines que tienen que cumplirse en el proceso. Y es muy importante también comunicarlos oportunamente para que se conozcan públicamente y para asegurar todo ese proceso de transparencia. Entonces yo diría, me quedo por aquí para estar listos para la discusión que viene. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Solo como síntesis, super síntesis para los oyentes, para quienes están como auditorio, y que por favor, como lo dice Pili, ahí ella va a ir recogiendo las preguntas que tienen, pero solo rápidamente hacer un recorrido por lo que ustedes afirmaron. Graciela nos sorprendió iniciando diciendo que la polarización es una estrategia política en sí mismo. Eso es como que levanta uno la ceja, ¿no? Marcó que el problema central en estos procesos es la confianza, que el diseño es algo absolutamente importante, que hay que tener cuidado en no generar tantas expectativas que no podamos cumplir, que hay que tener acceso a la información para que la gente pueda decidir informada y que hay que establecer de alguna manera cuáles son las reglas de juego que se van a jugar, ¿no? Eso se debe establecer desde antemano. Termina señalando en su intervención que son tres etapas que hay que cumplir siempre. Una, la etapa de evaluación de la situación, no sé si es posible o no hacer un diálogo, la etapa del diseño y la etapa de implementación. Y cierra su intervención diciendo que las habilidades de comunicación son importantes en los facilitadores, también el manejo grupal, pero también me llamó mucho la atención cuando dijiste, y el manejo de los propios recursos internos, porque en el fondo se trata de la subjetividad pura y dura, ¿no? En estos procesos de diálogo. Carlos empezó hablando de la nota conceptual que recibió respecto a este webinar y plantea algo así como que es muy pertinente hablar de interlocuciones, que es muy importante hablar de policrisis, pero también dice, esto de desnaturalizar es un tema que hay que tomarlo en cuenta, pero con pinzas, dice, porque lo que hay que hacer es desnaturalizar, pero conociendo para transformar. Esa frase, ¿no? No solo conocer el mundo, sino transformarlo. Esa es una frase muy conocida de un señor muy conocido, ¿no? Entonces me parece sumamente importante el aporte. Es posible impulsar diálogo, dice, lo que no hay es garantía de que esto sea un éxito. Y hizo mucho hincapié, Carlos, en el reconocimiento, perdón, en el relacionamiento de las partes. De lo que se trata, también lo dijo Francisco, es ver cómo se relacionan las partes que entran en conflicto, insiste en el tema de la confianza y también marca muy fuertemente la idea de que todos los interlocutores y todos los que forman parte de los procesos de diálogo tienen que tener conciencia de la interdependencia, o sea, de que hay que salir del túnel, de que hay que pensar que es todos juntos, si no, no se llega a ningún lado. Se genera una memoria dialógica hoy en la región, dice afortunadamente, y otra cosa que hace hincapié muy fuerte, que me llamó mucho la atención, dice, el diálogo político
y el conflicto siempre es único. Y siempre son contextos diversos, por lo tanto no hay un modelo, uno puede tener metodologías y demás, pero tiene que ser una lectura de la realidad de cada uno de los casos. Em, d- También manifiesta que el diálogo de los facilitadores se torna muy difícil porque muchos pretenden que seamos bomberos y no arquitectos, ¿no? Una cosa que realmente tengo que destacar, que me pareció muy importante que dijo Carlos, es que los diálogos políticos siempre están condicionados por la historia, ¿no? El contexto histórico es fundamental para entender cómo se producen estos conflictos y por lo tanto los diálogos que pueden surgir. Importante, dice, para la sostenibilidad de los acuerdos, la voluntad política, la creación de confianza. Ojalá comenzar procesos de desjudicialización de la política, porque hoy es una tendencia cada vez más creciente. Y otra cosa, dijo, democratizar el Estado de Derecho, porque hoy el Estado de Derecho es un Estado muy autoritario. Y con respecto a la sostenibilidad, marcó la idea de que los acuerdos deben ser siempre realistas para no crear falsas expectativas, que se generen auditorías sociales para el control y la cogestión y cronogramas de seguimiento de cada uno de los acuerdos. Francisco dice, los procesos de diálogo son necesarios hoy en contextos como los actuales. Parte, ¿no es cierto?, diciendo, frente a la primera pregunta que se le hizo, que más que nunca los diálogos hoy son importantes. Y frente a un comentario que hizo un chico del auditorio que habló de los diálogos como simulación mediática, justo Francisco en ese momento hizo el planteo de lo que le ocurrió a él en Ecuador cuando apareció la televisión y mostró con el ejemplo concreto de cómo el manejo de la situación por parte de alguien con mucha experiencia en diálogo como Francisco supo de alguna manera desarticular, o sea, dejó que se filmara porque no había otra alternativa, pero después de eso cerrar las cámaras y acordar para negociar, ¿no? Entonces, ahí ese ejemplo me muestra la capacidad que debe tener desarrollada un facilitador o una facilitadora en estos procesos, porque no se está trabajando con gente, con angelitos de la guarda, ¿no? Es gente con posiciones políticas y sociales muy fuertes. El diálogo debe servir, dice Francisco, para transformar relaciones entre las partes, finalmente, y cierra toda su exposición diciendo, mire, hay 5 P que no podemos olvidar, y entra en detalle en cada una de ellas, el propósito, el producto, las personas, y después recién pensar en el proceso, y acotó que en Bolivia, creo que en Bolivia le agregaron que era importante el tema del presupuesto. Cierra su intervención diciendo que en temas de sostenibilidad, él cree que la experiencia de Colombia es un ejemplo a observar, a estudiar. Y finalmente Elena inicia su presentación hablando de polarización y de la importancia del concepto y los alcances que tiene el concepto, y refuerza un poco lo que los colegas anteriores dijeron, analizar los contextos con mucho detalle, ¿no? Conocer muy finamente, dice ella, de manera muy fina, los contextos en los que nos movemos, construir mapas de actores. Coincide con Graciela, y yo creo que con todos, que la importancia del diseño y las reglas claras son fundamentales. Y agrega algo que entiendo los otros 3 invitados me parece que no lo tocaron en detalle, que fue el tema de la importancia de las estrategias comunicacionales y la necesidad de ellas, pero teniendo en cuenta y salvaguardando lo bueno y lo malo que nos entregan las redes sociales en un mundo como el que tenemos hoy. Y para el tema de la sostenibilidad de los procesos estos, obviamente hace una serie de punteos, pero dice fundamentalmente los gobiernos, la presencia de los gobiernos es vital para la sostenibilidad de estos acuerdos, porque sin los gobiernos no podemos llegar a ningún lado. Entonces, espero haber hecho una síntesis fuerte que tuvo el propósito de recordarle a los colegas del auditorio qué cosas querer preguntar después que ustedes dialoguen libremente durante 15 minutos en este webinar. Así que adelante, no sé quién empieza. Yo quisiera decir alguna cosita, Alicia, porque en lo que mencionabas hay algo que me parece que tengo que clarificar. Yo no digo que la polarización sea siempre una estrategia política, digo que es más difícil
cuando la polarización es una estrategia política, ¿no? Perfecto. Y en cuanto a las etapas, son 4 las etapas que nos sirven, porque no es solamente el análisis, el diseño y la implementación, es además, como decía Fran, el monitoreo, Claro, porque uno cree que llega al acuerdo y ya estamos todos contentos, y en realidad el éxito del proceso es si se cumplen los acuerdos, no Exacto. llegar al acuerdo. Con lo cual, la etapa de monitoreo me parece que es fundamental y que está muy asociada al tema de la sostenibilidad y está claro, asociada al tema del presupuesto, que lo claro, ponemos como condición, claro, como condiciones mínimas. ¿Cuánto presupuesto hay para esto? Porque claro, dependiendo... ¿Y cuánto presupuesto hay para este acuerdo? Esto es claro, parte de cómo generamos el acuerdo. Tenemos que asegurarnos quién lo va a implementar. Si es un tema político, y ahí me acuerdo un caso donde también trabajamos con Juan Dumafran muchos años antes, en un diálogo local, y donde dijimos, tenemos que traer a quienes van a implementar este acuerdo y claro, traerlo al territorio al ministro y que el ministro diga, voy a cumplir con este acuerdo. Bien, y dentro del acuerdo, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Dónde en el claro, presupuesto está la plata para cumplir con esto? ¿No es cierto? ¿Y cómo va a pasar usted este acuerdo a una política pública? ¿Lo va a hacer por Eso. decreto? Entonces, todo esto es parte de la sostenibilidad. Y en cuanto al diseño, lo que me gustaría aclarar sobre las 4 Ps que tanto nos gusta usar, es que esto es parte del diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos del diseño de la estrategia y hablamos del diseño del plan del proceso. Y en el diseño de la estrategia incluimos estas P's, ¿no? El propósito, el claro, producto, las claro, personas, por supuesto, y Ujú. el proceso que necesitamos para llegar a ese producto, que esto ya sí es el plan. Y acá tenemos que hablar de metodología, tenemos que hablar de claro, cómo comunicamos. Esto que decía Fran sobre la televisión, esto es clave, porque los procesos necesitan transparencia y confidencialidad, porque son claro, procesos públicos. Entonces no podemos hablar todo, ¿no? Que no se entere nadie. Entonces, ¿cómo hacemos ese mix de transparencia y confidencialidad? Sobre todo, como decía Elena hoy, que ya no controlamos, o sea, la gente hoy con sus redes y sus celulares está claro, transmitiendo en vivo todo el tiempo lo que pasa claro, en todos lados, ¿no? Mm. Entonces, son todos fenómenos sociales que tenemos que considerar. Y sobre lo que mencionaban Fran y Carlos, digamos, la transformación de las relaciones, yo creo que ahí el diseño es absolutamente clave, porque ¿cuándo se transforman las relaciones? Cuando conectamos con la humanidad, cuando conectamos con lo humano. Entonces, necesitamos espacios informales. Yo recuerdo diálogos políticos que hemos tenido aquí en Argentina, donde el diseño implicaba llevarnos un fin de semana a los políticos, llevarlos a un hotel y traer expertos en la temática, pero después tener el asado, porque somos argentinos, perdón, el asado o la empanada y la guitarra y el vino. Y ahí empieza una cosa diferente, empieza la gente a conectar desde otro mm, lugar. sí, ¿No? Entonces, me parece que eso también es un tema clave. Y ayer que terminábamos un encuentro de políticos también de todo el país y de todos los partidos políticos, y me parece tan importante todo lo que está viniendo nuevo hoy que tenemos que considerar, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, mm, lo que es la crisis climática, cómo esto nos atraviesa todas estas discusiones y cómo aparecen, ayer llevamos expertos de neurociencia, por ejemplo, para ver cómo funcionan, ¿no? Los sistemas neurológicos de algunos de estos líderes. ¿Cómo Claro. tenemos que considerar estas cuestiones? Expertos en redes, ¿no? Porque hoy el cambio de vínculo entre la política y la sociedad pasa por esta cuestión tecnológica, que cuando claro, nosotros iniciamos los 4, ¿no? Hace casi 30 años o 25, este fenómeno no estaba y hoy es un fenómeno que nos atraviesa de una manera Ujú. brutal. Así que yo no quiero, el tiempo es un recurso no renovable y no quiero tomarlo porque sé que tenemos poquito tiempo y que todos tenemos algo. Un último punto sobre el enfoque intercultural que me parece absolutamente clave para generar confianza, ¿no? Y esto que mencionaba Fran también de cómo, digamos, sabemos que si convocamos a los
miembros de pueblos indígenas, ellos tienen lógicas para conversar, tienen lógicas para generar confianza. De hecho, nos ha pasado identificar en el diseño lugares que tengan, por ejemplo, aulas, ¿no? O escuelas donde la gente, si llega en masa, se puede mirar el proceso desde la ventana, puede ir generando esta confianza, es decir, yo no estoy excluido desde este lugar. Y esto que mencionaba Elena sobre cómo comunicamos el proceso, porque la transformación se da entre quienes están allí, pero cómo hacemos que esto después se lleve Claro. a quienes no estuvieron allí, ¿no? Y cómo ayudamos a esa transición, que me parece que es lo más difícil. Quienes no estuvieron en ese proceso no se transformaron allí adentro, ¿no? Así que bueno, lo dejo ahí porque sé que hay poquito tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, Graciela. No sé quién quiere seguir. Con ella inauguramos esta ronda de 15 minutos, ¿eh? Con Graciela. Bueno, si Bueno, quieres, sí. bueno, Perdón, dale, Fran. adelante, Elena, adelante, Elena, por favor. No, mira, yo, o sea, qué bonito conversar, así que estamos todos de acuerdo. No, yo sí, remarcar el tema de no sé, mi visión sobre sobre los temas de construcción de paz, para generar paz llevar la paz a una situación conflictiva, pasa necesariamente por la generación de políticas públicas. Y no se puede, o sea, no se puede avanzar en eso sin un presupuesto. Y creo que debe ser, Gachi lo decía, tiene que ser desde el inicio pensar en que hay los recursos para eso, que los van a ver, o que hay la voluntad política, especialmente cuando los diálogos se convocan desde los gobiernos, de que hay la voluntad política para poder dar el presupuesto necesario y que permee eso donde tiene que permear y que se comprometan desde donde debe ser, porque realmente en estos contextos ya polarizados, que se llegue a hacer un esfuerzos de tal naturaleza y que al final se ahogue uno en la orilla porque no se puede implementar la política pública porque no hay presupuesto, es una pena. ¿Verdad? Esa parte para mí es así como esencial. Sigo pensando, y la verdad que también en función de presupuesto es cómo financiar, a veces la dificultad que hay en financiar estos procesos que deben de cumplir, realmente, idealmente deben de cumplir deben de ser transformadores, pero enfrenta uno, yo creo que ese debe ser como lo ideal, pero ¿qué es lo que se enfrenta? El poco tiempo disponible, ¿verdad? Porque se quieren hacer procesos de una manera rápida porque hay que parar la confrontación, hay que evitar el escalamiento y no hay tiempo para esos procesos transformadores. Y también los presupuestos que implica. O sea, em, idealmente, y los cuatro hemos hecho esos procesos hermosos donde uno se lleva al grupo a un lugar distante y ahí la magia ocurre porque se canta, porque los espacios informales son absolutamente importantes. Las caminatas, el salir a la naturaleza, hay tantos métodos que se pueden utilizar, pero al mismo tiempo para todo eso se requiere presupuesto y tiempo, ¿verdad? Que siempre son desafíos. Digo, esto es como lo ideal, y creo que las personas que estamos en esto es a lo que debiéramos aspirar, pero estando conscientes del desafío que representan, poder hacer estos procesos así. Nada más. Y bueno, y enfatizar también la importancia de la conexión entre esa estrategia de comunicación y la construcción de confianza en el proceso. Y la importancia de tener a los terceros, se les llama promotores, a los champions, que son realmente fuente para generar confianza cuando la desconfianza es la nota, ¿verdad? Lo que está establecido es la desconfianza, para ir rompiendo e incluso haciendo que la gente llegue a los procesos de diálogo, empezando por ahí.
porque uno acude a los champions cuando tiene dificultades de que la gente incluso acepte participar en un proceso de diálogo, porque tiene grandes niveles de desconfianza en lo que va a pasar, en la agenda, en exponerse en un proceso que no sabe bien hacia dónde va. Entonces, toda esa línea, que no es menor, es como una línea transversal a lo largo de todo el proceso, debe ser la construcción de confianza y diferentes estrategias que estén enfocadas en eso también puede garantizar que los procesos lleguen a buen término. Gracias, Elena. ¿Quién sigue, Francisco? Sí, bueno, la verdad es que las colegas dijeron cosas súper relevantes. Yo quería simplemente aportar un par de ideas. La primera es que a lo largo de la experiencia y de la participación en situaciones de conflicto, yo he ido como reafirmando la idea de que nosotros como terceros, expertos en diseños de procesos, facilitadores, mediadores, este, digamos, facilitadores de construcción de consenso, etcétera, etcétera, no solo no somos neutrales, no solo la imparcialidad es algo que es instrumental, sino que yo creo que al contrario, yo creo que nosotros tenemos la obligación de impulsar valores y en ese sentido no somos neutrales. Yo pienso que nosotros trabajamos o deberíamos trabajar, o por lo menos es mi posicionamiento personal, yo quiero trabajar para la transformación de las relaciones, la transformación de los conflictos, y quiero trabajar para la construcción de paz que incluye, ¿no es cierto?, la condena de la violencia, que incluye la necesidad de aceptar las diferencias, que incluye la necesidad de la apertura mental, que incluye la necesidad de la conexión espiritual, que incluye la necesidad de abarcar y abrazar la diversidad, y que incluye la necesidad del esfuerzo por la coexistencia y la convivencia. Entonces, eh, a mí me parece que pensar en que no somos neutrales y en que sí queremos alentar a aquellos que sostienen estos valores y estas tendencias de cambio en la sociedad es parte de nuestro trabajo. Alentar a aquellos y bloquear a aquellos que están en contra, aquellos que promueven la violencia, aquellos que profundizan las diferencias como fuente de división y de confrontación, aquellos que siguen queriendo imponer los juegos ganar-perder y las dinámicas de suma cero. ¿No? Entonces, pienso que en todos los procesos nosotros tenemos que enfocarnos en impulsar, alentar, alimentar, promover todo lo que son las dinámicas ganar-ganar, ¿no? Y tenemos que tratar de transformar y si no bloquear las dinámicas de ganar-perder y las dinámicas de suma cero que llevan a una escalada de la violencia. La violencia es inaceptable y punto. La violencia con el medio ambiente, la violencia con nuestra especie, la violencia con tu vecino y la violencia contra ti mismo. Es inaceptable. Y esa es una posición desde la cual tenemos que comenzar trabajando desde ahí. ¿Sí? Y yo creo que es necesario poder pararse en un lugar en donde uno defiende valores y poder incorporar como uno de esos valores que uno defiende la aceptación y el abrazo a la diversidad, a las distintas visiones y a la coexistencia en esa diversidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que aunque el proceso sea un proceso pequeño, puntual, etcétera, siempre es útil pensar cómo puedo aprovechar esta oportunidad de crisis o de proceso dialógico para plantar algunas semillas de mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las transformaciones? ¿Cuáles son
las ideas, cuáles son las conversaciones, cuáles son las relaciones, cuáles son los contactos, los puentes que se pueden crear en esta oportunidad que quizás sirvan para más adelante, ¿no es cierto?, impulsar procesos de transformación. Hasta ahí quiero llegar. Sí. Muchas gracias, Francisco. Entonces le damos la palabra a Carlos para cerrar esta vueltita, para después ya proceder a la lectura de algunas preguntas que el auditorio está haciendo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que la reflexión con los colegas, pues me despierta más inquietudes, ¿no? Y dicen, bueno, no había pensado en esto, no había pensado en lo otro, o reafirma muchas cosas que uno venimos pensando. Y es obvio que hay mucha coincidencia entre nosotros y eso es un punto a favor, digamos, de la corriente latinoamericana de construcción de paz y de resolución de conflictos que tiene una matriz conceptual sólida y que se manifiesta de diferentes formas y que se expresa en experiencias concretas. Digamos, la experiencia de Francisco con la televisión me demuestra que el facilitador tiene que ser muy flexible y tomar decisiones en un momento. Entonces, no llegar con el modelo de negociación o con el manual, porque manuales hay cientos, cajas de herramientas también las conocemos y todo. Pero también el diálogo entre nosotros me reafirma la idea de que hay que trabajar la formación dialógica de la sociedad, que es una tarea enorme, por supuesto, pero Sí. cómo volver a rescatar los valores de la convivencia, de la solidaridad, a todo nivel, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos sembrando, estamos generando, digamos, suelo fértil para cuando se den los procesos de diálogo. Nosotros como Fundación Propaz ahora estamos empeñados, y es una idea también, en que tenemos que fortalecer los movimientos sociales por la paz. Ya no que la construcción de paz y la idea de la paz no sea de ciertas organizaciones especializadas, sino que comience a ser una necesidad sentida ante la crisis que tenemos enfrente, ¿no? Que nos da el manejo irresponsable del medio ambiente, pues tiene que ir generando ciertas condiciones para decir, bueno, aquí nos afecta a todos el medio ambiente, ¿no? Aquí no es que tu lado de la lancha se está hundiendo, sino que nos afecta a todos y ahí se pueden generar condiciones para ir construyendo visiones, digamos, más articuladas y compromisos de país. También el trabajo, y lo señalaba Francisco, en la espiritualidad, nosotros estamos trabajando la infraestructura emocional para la paz. Mira. O sea, hemos trabajado mucho la metodología, la infraestructura social, la generación de estructuras, de organizaciones, mecanismos, pero hemos descuidado la infraestructura emocional para la paz y por lo que antes señalado los colegas, es fundamental. Sí. Es el ABC de la democracia también. Entonces, la no violencia, la convivencia, son procesos que debemos hacer. Ahora, estamos en el peor momento, y ahí es donde a mí la angustia que me da es el tiempo, porque vivimos una crisis profunda y líquida, o sea, no hay estructuras, como diría Bauman, ¿no? Entonces, los diálogos son líquidos también, y la facilitación debe ser líquida para poder ir consolidando poco a poco otras ideas. Entonces, yo creo que para mí fue una enorme experiencia y espero que con las preguntas podamos redondear algunas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas. Qué hermoso esa idea de infraestructura emocional, ¿eh? Tendríamos que hacer un curso todos sobre ese tema. Nunca lo había escuchado, me parece sumamente interesante. Les voy a dar la palabra, muchas gracias a los cuatro, por favor, por toda la experticia volcada en este tiempo. Hay mucho agradecimiento en el chat, pero también hay preguntas. Entonces, María del Pilar, si tú puedes, la idea es que Pilar lea todas las preguntas, que no son tantas, y ustedes hagan una última ronda de respuestas para ir cerrando. Vamos, Pilar, adelante.
Gracias, Alicia. Sí, gracias también entonces a quienes fueron poniendo sus preguntas y comentarios también, e incluso compartiendo experiencias interesantes en el chat. Fui recogiendo, son 6 preguntas, todas apuntan bastante al proceso, ¿cierto? Un poco lo que se fue conversando. Así que se las voy a ir mencionando. Luis Humberto Bukeli nos dice si es que en estos procesos de diálogo es posible delegar tareas, pensando, ¿cierto?, en toda esta reflexión que fue sobre todo la primera ronda en torno a la confianza y a la generación de confianza. Juan Antonio Hurtado nos preguntó sobre qué es posible hacer cuando estos procesos de diálogo se usan más bien como una solo para simulación mediática, que no impactan en cambiar lo que determina el grupo hegemónico, que también fue un tema que salió, o sea, el rol cierto de la prensa en todo esto. Rafael Ángel Salí nos menciona sobre implementar estos procesos de diálogo en contextos, y él menciona donde existe alta polarización, incluso expresiones de represión social y persecución política, como es el caso de Venezuela. Entonces, en esa realidad, ¿cuál sería la mejor estrategia para demostrar confianza a los actores políticos y a la sociedad para alcanzar una solución pacífica a los conflictos sociopolíticos? ¿Sí? Entonces ahí hay 3 bastante potentes. La siguiente es sobre el tema, el enfoque de ecodiseño. Mariela Aguilar nos pregunta, ¿qué opinión tienen ustedes sobre este enfoque de ecodiseño de los procesos de diálogo, referido a dar participación a las personas que van a participar en el diálogo, también desde el diseño, ¿cierto?, del mismo proceso? Gabriel Lobo nos pregunta desde Colombia cómo se puede aplicar los mecanismos de diálogos en contextos ausentes de democracia. Y ahí lo podemos asociar, ¿cierto?, al comentario de Rafael sobre la situación donde hay alta polarización sociocultural, tal vez. Y finalmente, Erika Campos nos pregunta ya más directamente sobre el rol del facilitador, ¿sí? Y qué características debería tener esta persona que facilite los procesos de diálogo, si además de ser imparcial, debiera tener algún conocimiento técnico o estudiar sobre lo que está mediando. Y da, por ejemplo, una problemática relacionada con intereses de ciudadanía, como grupos que pueden ser LGTBIQ+, ambientalistas, pescadores, etcétera. O sea, si hay, además de un componente de imparcialidad y de facilitación, debe haber un conocimiento más bien técnico. Esas son las preguntitas que fuimos recogiendo, y ahí ya podemos ir haciendo la ronda para ir respondiéndolas. Muchas gracias. Gracias, María del Pilar. Entonces, libremente pueden escoger la pregunta que más les haga sentido. No hace falta que contesten todas, pero libremente los 4 comiencen a... Ustedes se organizan quién quiere empezar. Si quieren, hacemos el mismo orden que tuvimos recién. Graciela, Elena, Francisco y Carlos. ¿Les parece? ¿Cómo no? Eh, bueno, son muchas preguntas. Sí, a mí me resonó el tema del codiseño porque me parece que es muy importante si no quedó claro, ¿no? Me parece que todo esto es consensuado. Entonces, el codiseño y el rediseño, además, permanente, un poco en función de las cuestiones que aparecen, que uno no imaginaba que iban a aparecer, ¿no? Como contaba Fran, ¿no? Me parece que es bien importante ir chequeando que los participantes están confortables con estos diseños y estas metodologías. Un punto sobre el rol del facilitador y vinculada a la pregunta y también un poco a lo que decía Fran. A mí me parece importante resaltar que el rol imparcial es un rol que se juega, pero el proceso no es imparcial, el proceso no es imparcial, ¿no? O sea, el proceso es un proceso con valores, ¿no? Eh, Ahora, lo que sí me parece es que el rol de los facilitadores en temas que tienen, como mencionaba la colega que preguntaba, en temas que son técnicos, a mí me parece que es importante. A ver, no podemos tener expertos, pues si tenemos expertos ya es difícil, porque los expertos tienen como posiciones más claras. Pero si estamos hablando de temas muy complejos a nivel técnico, ¿no? Y como muchos trabajamos en temas ambientales, que tienen mucha complejidad técnica, y no entendemos, es como no entender el idioma. Entonces yo creo que ahí es importante saber
lo que necesitamos entender para trabajar facilitando ese diálogo, sin necesidad de ser expertos, porque el rol de expertos es un rol dentro de los procesos, ¿no? Entonces, seguramente para generar confianza, si estamos en estos procesos, habrá quien diga necesitamos un experto en temáticas, en monitoreos ambientales, pero para los indígenas el experto es la persona en quien ellos tienen confianza, ¿no? Y para otros el experto es otra persona. Entonces, apoyar esa construcción de información conjunta entre los expertos también es parte del diseño de un proceso en casos muy, muy específicos con temáticas muy complejas. Yo creo que es cierto que necesitamos clarificar los valores del proceso, porque si no tenemos un marco de valores, ¿no? Donde sabemos que hay derechos humanos que necesitamos respetar, sabemos que a la violencia no, pero todo eso es bastante subjetivo muchas veces, ¿no? Hay violencia que es clara y otra violencia que no es clara, ¿no? Y si vamos a la violencia contra los territorios, muy complicado, porque entonces tendríamos que frenar a que participen determinados empresarios que no tienen estándares internacionales, etcétera, etcétera. O sea que creo que hay una complejidad y hay mucho aquí por desarrollar, pero me parece que sí es interesante que las habilidades que tengan estas personas facilitadoras no solamente son habilidades de comunicación humana, no solamente son habilidades de diseño de procesos, no solamente son, si son procesos de negociación, habilidades de negociación, sino que a veces alguna habilidad específicamente técnica de la temática también es importante. Dejo otras preguntas para mis otros colegas, pero ya hablé mucho, perdón. No, gracias, Graciela. Vamos entonces con Elena. Bueno, yo como había escogido las mismas tres preguntas que la Gach, entonces solo, solo reforzar en la idea de que el codiseño para Mariel es importante, tanto al inicio del proceso, ¿verdad? Pero digamos, hay un diálogo que se establece con los participantes y a veces uno logra identificar los líderes, los liderazgos que hay ahí y es siempre muy, muy bueno al finalizar un taller o un espacio, un evento de diálogo, poder acudir a estas personas y tener su retroalimentación. Yo también lo que hacía desde la facilitación es que la misma gente del equipo o alguna gente de confianza que estaba ahí, yo les pedía observar el proceso y donde no, donde digamos se sentía o el proceso no había fluido tan bien, entonces tomaba esos insumos y me sentaba con las personas o que algunas veces que se tuvo alguna dificultad y poder desde ahí pensar en opciones para poder hacer un proceso más fuerte. Yo creo que el proceso debe ser, uno debe empezar con un diseño y con un codiseño con insumos, referirme al codiseño con insumos y tal vez sabiendo, ¿cómo se dice eso? Como intercambiado, peloteado en guatemalteco, la idea con otras, con algunos de los participantes es importante, pero ante todo tener mucha flexibilidad para recibir la retroalimentación y ajustar los diseños del proceso conforme a las necesidades emergentes, a los cambios de contexto que pueden ocurrir. Uno no puede, o sea, alguien me decía hace unos años con respecto en una conversación que si uno tiene solo un martillo, ¿verdad? Solo va a haber clavos. Si uno tiene solo una herramienta y quiere tomar un diseño de proceso y el mismo, y solo ese es el que sé aplicar, pues es muy, muy limitado y probablemente no se va a tener mucho éxito. Y el rol de los facilitadores, desde mi experiencia, es que
digamos, los facilitadores, bien lo decía Gachi, no tenemos que ser expertos, pero sí tenemos que tener el olfato, el conocimiento, el sentido común para saber cuándo necesitamos incorporar y qué expertos temáticos necesitamos incorporar, entendiendo que un experto no es necesariamente una persona que tiene un PhD. Un experto puede ser una persona súper bien informada sobre una temática en los territorios, en las comunidades, a nivel nacional, que tiene un conocimiento especializado sobre eso que vamos a tratar. Pero obviamente uno como facilitador también tiene que tener un conocimiento generalizado y dependiendo del tema muy especializado sobre lo que va a ir a facilitar. No porque uno tenga que meterse a las discusiones técnicas, pero porque uno tiene que facilitar el diálogo y tiene que saber entender dónde están los detalles de las conversaciones que se están teniendo, porque a veces en ese detalle, tal vez muy específico, es donde se encuentra la fuente del conflicto. Yo creo que también es muy importante algo que no lo discutimos antes, pero me hace pensar que ayuda mucho a la facilitación, ciertamente, pero también a los procesos en general, es que los procesos de diálogo deben de tener de partida una serie de principios, o sea, a observar. Y esos son los, por ejemplo, un principio, no es, este proceso va a ser un proceso de inclusión, este proceso va a tener una escucha abierta ante todas las posiciones, este proceso va a tener un enfoque multisectorial, qué sé yo, todo lo que se ponga como principio va a ser respetuoso de los derechos humanos, esos principios un facilitador debe de procurar que siempre se cumplan y recordar su cumplimiento, ¿verdad? Así como recordar el cumplimiento de las normas. Y por último, en temas de se pueden organizar o cómo organizar esos procesos de diálogo en contextos ausentes de democracia. La verdad que si no hay- el diálogo es un instrumento para la democracia, además de ser una práctica democrática. Si un proceso no puede llevarse a cabo en un contexto donde no hay democracia, no veo la posibilidad de hacerlo, digamos. Lo veo con o se puede hacer, pero con mucha dificultad. Yo eh, estoy pensando en algunas experiencias, precisamente en Venezuela, donde se trataron de hacer procesos de diálogo anteriormente y fueron totalmente infructuosos. O sea, después de un gran esfuerzo se nos caía por un lado, por otro. Y no fue posible. No sé, Francis, lograste avanzar algún proceso en Venezuela, pero en su momento no tuvimos éxito para hacerlo, no conozco en otros contextos si eso es posible. Gracias, Elena. Francisco, entonces, y ahí Pilar te va a agregar una pregunta que te hicieron Sí, específicamente. sí, Sí, Francisco, sí, es sí, que ya lo vi. el público está pidiendo eso. Salvador nos dice si es que podrías ampliar el concepto de neutralidad en el proceso de diálogo, por favor. Encantado, encantado, con todo gusto. Bueno, primero lo que decía Elena, nosotros, la OEA, el Centro Carter, facilitando una mesa de negociación y acuerdos que el gobierno decía que era mesa de diálogo y la oposición decía que era mesa de negociación. Llegamos a hacer un acuerdo que se firmó por las dos partes en la época de Chávez, del 2002 al 2004, y ese acuerdo incluía la activación de un referéndum revocatorio que finalmente se hizo en contra de Chávez y que Chávez ganó, y que la oposición no aceptó los resultados. O sea que ese proceso avanzó, paralelamente hicimos un proceso de construcción de paz que dejó algunas semillas, ¿no? Semillas que aún hoy por ahí están sofocadas por la situación actual. Con respecto a los entornos no democráticos o de persecución política, yo creo, bueno, a mí me tocó trabajar con la oposición de Nicaragua en el Sacha Diálogo, que también
incluye la pregunta de simulación, el diálogo como simulación, de Ortega en el 2018 con la Alianza Cívica, y yo estuve trabajando con la Alianza Cívica en ese momento que se estaba conformando para tratar de que ellos pudieran trabajar de manera coordinada. Y ahora hace poco, eh, 6 años después, con varios de ellos también en lo que se llama el Grupo Monteverde, que es un grupo de oposición al régimen orteguista, en donde están los exiliados y gente que ha pagado cárcel, que yo conocí en ese entonces y ahora forma parte del grupo de los apátridas. Lo único que quiero decir con respecto a eso es que cualquier espacio de diálogo, lo decía en el 2018 y lo decíamos ahora en el 2024, en el caso concreto de Nicaragua, cualquier espacio de diálogo es necesario agarrarlo, sin perder de vista que en esas situaciones de simulación, de persecución política o de entorno no democrático, el mecanismo del diálogo o la negociación va a ser un juego de poder y que en ese juego de poder, pues los valores a los que yo hice mención antes y que rescató Elena recién en su intervención, tienen que ser, digamos, tratar de conservarlos. Yo le decía a los nicaragüenses, miren, ¿qué van a discutir entre ustedes si es buena o es mala la OEA como tercero en el país? Necesitan testigos. Cuando hay autoritarismo, cuando hay dictadura, cuando hay persecución, cuando hay violación de derechos humanos, lo que necesitamos es generar plataformas que protejan, ¿sí? Redes que se articulen, ¿no es cierto?, para sostener los valores que están siendo afectados. Entonces, si el diálogo es una ventanita por la cual se pueden meter esas redes y se pueden comenzar pues entonces hay que tomarlo, ¿sí? Eh, y yo creo pues hay que hacerlo, hay que meterse con eso. Yo me acuerdo de Jimmy Carter diciéndome, ¿cómo no voy a negociar con Raúl Cedrás, el dictador de Haití? Por supuesto que voy a negociar con él, porque necesito que eso pare, ¿no? Entonces, no, esto es indispensable. Y con respecto al concepto de neutralidad, yo pienso que uno no es neutral porque todas las situaciones te impactan de una u otra manera, que uno lo que tiene que hacer es ser consciente de cómo te impacta. Y a mí me gusta mucho más, me gusta mucho la idea de que los facilitadores y terceros trabajamos con la curiosidad. La curiosidad es la herramienta para poder trabajar con todas las partes con las que hay que trabajar en un proceso de diálogo, negociación o mediación, ¿no es cierto?, que te permite ejercer tu rol de tercero, ¿no? Abrir tu cabeza, enfrentarte a cada una de las partes con una página en blanco, sin prejuicios, ¿no es cierto?, tratando de entender cómo cada uno mira el mundo, ¿sí? Eso te protege de tu propia carga. Es muy importante poder ser consciente de qué es lo que te pasa a vos, ¿sí? Pero te ayuda muchísimo a ejercer la curiosidad. Eh, y la neutralidad quiere decir, básicamente para mí, ser consciente de lo que a mí me pasa, utilizar la curiosidad para interactuar con cada una de las partes con las que tengo que interactuar, ¿no es cierto? Y tratar de discriminar claramente cuáles son las cosas mías que están influyendo en mi interacción con los demás y cuáles son las cosas de los demás que la curiosidad me permite mirar, entender y tratar de comprender e incorporar. Yo lo dejo ahí porque si no, Carlos se queda sin tiempo y yo en 2 minutos me tengo que ir a otra reunión. Mil disculpas. Perfecto, gracias. Francisco, cerramos con Carlos y Elena, te voy a pedir que luego como dueña de casa hagas el cierre oficial del curso y agradecerle a estos lindos expertos y expertas que tenemos. Y eso, dale, Carlos, por favor. Ya, y bueno, las 6 preguntas son como para un webinar cada una, Sí, ¿no? sí, Y ahí sí, les queda el reto a ustedes a ver cómo mantienen esta vena. Bueno, me llamó la atención qué se entiende por delegar tareas, ¿no? Yo creo que hay que pensar que en alguna coyuntura, pues es posible delegar algunas tareas,
algún estudio técnico que ayude a la mesa de negociación o de diálogo, pero que por lo general esa delegación ojalá que esté plasmada en el diseño y no que sea totalmente con respecto a la coyuntura. Después, cuando las situaciones de la manipulación del diálogo, cuando uno es evidente, yo creo que nosotros nos ha pasado que hemos dicho que no entramos como facilitadores y porque se ve una intencionalidad. Un ejemplo, una empresa minera nos planteó contratar para un diálogo con las comunidades campesinas alrededor de la mina y al principio lo decían, bueno, queremos un diálogo con las autoridades ancestrales y todo. Pero después llegó el gerente y dijo, miren, lo que queremos es que le expliquen a los campesinos que ellos deben apoyar la mina porque les favorece. No, por supuesto que no entramos a ese tipo de diálogo. Lo del codiseño es una herramienta que también que legitima el diálogo, le da una base de sustentación inicial fuerte, pero hay que saber que el codiseño no es una asamblea de decisiones, sino que debe ser con un grupo pequeño de las partes para poder avanzar y que tampoco se trata de codiseñar todo el proceso, sino codiseñar la naturaleza, el momento, el compromiso para verificar el compromiso y en algunas medidas, como en las dos primeras P's que decía Francisco, determinar el propósito y determinar el producto. Ahí dejaría yo, porque también si está demasiado amarrado el codiseño con una cosa, Cali va a decir, no, pero es que yo dije esto y no me interpretaron bien. Entonces, una vez que hay un codiseño, hay autonomía relativa de los facilitadores para conducirlo. Y en esta que la idea del codiseño pues legitima y es importante porque recoge el sentir profundo también de las partes. Eso ya es el olfato, digamos, de los facilitadores que Francisco lo tiene muy agudo en el sentido de poderse orientar en estas coyunturas. Yo lo dejo aquí, reitero mi agradecimiento y vamos a seguir en contacto de una u otra manera. Muchas gracias, Carlos. Te doy la palabra, Elena, para que hagas el Muy bien. cierre. A los colegas que son miembros del curso, les vamos a enviar comunicación vía plataforma para los siguientes pasos, para no romper la mística de este encuentro. Vamos, Elena. Gracias. No, yo no tengo nada más, querida Gachi, querido Francisco, querido Carlos, de agradecerles la generosidad de darnos este tiempo muy ilustrador y buenas reflexiones. Para mí sus contribuciones me están haciendo reflexionar aún más y me dieron otros elementos que espero que en el futuro también podamos irlos ahondando. Se los agradezco profundamente, igual que a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, desde el ILPES, CEPAL, estamos aquí disponibles, dispuestos para poder resolver cualquier duda, comentario que ustedes tengan. Así que muchas gracias y gracias a todos, colegas. Gracias. Que estén muy bien todos, ¿eh? Gracias. Nos volveremos a ver. Chau. Muchas Chao, gracias, chao. muchas gracias. Que estén muy Gracias bien. Chao. Gracias. Gracias, por Pili, todo. Un también por placer, acompañarnos. Hasta luego. un placer. Gracias, que estén muy bien todos.